Zincat para bañar con zinc, un, un elemento de fierro. ¿Para qué y por qué? Para evitar que se corroa, que se oxide, ¿no? Eso se llama galvanizado. Pero todos esos líquidos químicos que se utilizan con el agua, y eso va a las aguas tratadas, al desagüe. Hay un ente que va, saca su muestrita y dice, mira, el agua que estás botando tiene tanto por ciento de contaminación, por lo tanto usted se le va a multar. Entonces, ¿qué tiene que hacer el tratamiento de esa agua? Esa agua que sale no debe ser contaminante. Así se trabaja. Ellos, los que tienen ese tipo de empresas, ya saben a lo que les va a venir si no hacen caso. Y nosotros, como ingenieros industriales, nosotros conocemos lo que es el proceso. Sabemos cómo son los procesos. Por lo tanto, también no es que debemos, tenemos la capacidad de poder hacer un análisis y hacer una reingeniería, hacer una nueva redistribución organizacional de planta, o sea, un estudio de la ayuda, un estudio de insumos, un estudio de todo lo que utiliza para nuestro proceso y no es contaminante. ¿Qué es lo que yo debo hacer para que no contamine? Nosotros estamos en esa capacidad de poder hacer eso. Entonces, de eso se trata. Eso yo creo que no nos van a explicar mucho, pero yo tengo la mala costumbre con mis alumnos que tengo, a las finales siempre les hablo de producción más limpia. Aunque en otras universidades existe un curso que dice producción más limpia. Hay tesis sobre producción más limpia. Y ahora vamos a ver, vamos a aprender qué es lo que se puede hacer. Sea hacer un proceso tecnológico, un proceso de producción, eh, minimizando la contaminación. ¿Ya? Un ratito, por favor, un ratito, voy a llamar. Me está llamando. Bien, entonces de eso vamos a tratar ahora. Y ya les dejo con la mente ya abierta. Si ustedes están interesados, busquen información al respecto. Si ya van a practicar o están practicando, vean dónde hay, siempre cuando van a planta, pues van a observar dónde están los problemas, ¿no? ¿Qué problemas hay? Hay problemas de emisiones peligrosas, emisiones venenosas de algún tipo de ácido. Hay problemas de cuellos de botella, la que se ve siempre se va a encontrar. Hay problemas de proceso, que este proceso es muy largo, este proceso no debe ser, o el insumo que se usa es demasiado y no hace que el producto no va a cambiar en nada. Muchos problemas hay. Y ustedes tienen que estar en la capacidad de poder dar alternativas de solución a esos problemas, porque justamente ese es el motivo de su contrato de ustedes que están en la empresa. Para eso ustedes van a ir a la empresa, a mejorar, ¿ya? Les vamos a compartir y vamos a hablar sobre lo que es producción más limpia. Perdón. Y ustedes se van a dar cuenta que producción más limpia es simplemente procedimiento, es ordenamiento. Acá no vamos a utilizar ninguna máquina ni equipo que sea muy sofisticado, que sea mínimamente sofisticada, nada. Es ordenamiento, ¿ya? Y metodología en el proceso, lo que vamos a aprender. Entonces vamos a compartir. Voy a buscar.
Yo les voy a pasar unas 2 o 3 presentaciones o PDF respecto de este tema para que ustedes sigan indagando. Van a ver que es muy interesante. Yo tengo acá son los conceptos principales y también las aplicaciones, cómo se aplica. Y van a ver que no es nada del otro mundo, pero sí se va a ganar bastante. Se va a ganar bastante. El problema no es el problema, sino que nosotros cuando estamos en planta, cuando están ustedes en planta, definitivamente van a tener un jefe. Y muy probablemente el jefe sea el jefe de planeamiento y control, o el jefe sea el jefe de planta, el gerente de planta, ¿no? Y cuando hay algún problema y tú sugieres algún cambio, alguna modificación, lo que el jefe te va a decir, muy bien, hazme un informe de lo que me estás hablando, fundamentando. Lo que tienen que aprender a entender es lo siguiente. Cuando el jefe te dice, prepara tu informe, el jefe, el ingeniero, en tu informe lo que va a ver no es tus conceptos básicos, tu teoría, tu marco teórico, ni nada. Él lo que va a ver, aparte de tu proceso digamos, de instalación, de acomodamiento, proceso de acción, de lo que estás proponiendo, además de eso, lo único que va a ver y te va a decir, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto vamos a invertir? ¿Y en cuánto tiempo voy a recuperar mi dinero? Para que sea una inversión, pues tiene que. Entonces, lo que tú tienes, ya ingeniero, este proyecto se trata de esto, de esto, de esto, de esto. Se necesita una inversión, por decir, de 100,000 soles. Y usted va a recuperar su dinero después de un funcionamiento de 3 meses. A partir de 3 meses, a partir del tercer mes, vamos a ganar, por decir, 20,000 soles mensual. O sea, va a dejar de pagar la empresa 20,000 soles mensual en lo que nosotros estamos proponiendo. Esa es la forma correcta de hacer un informe. Siempre acuérdense eso. Todo se tiene que manifestar en dinero. Porque el empresario no ya, pues, hazlo bacán, porque está bacán, hazlo. No es así. Muy bien, voy a invertir y ¿cuánto voy a ganar? Pues la ganancia puede ser, pues que la ganancia se manifieste en dinero, ¿no? Pero la ganancia en lo que es, por ejemplo, tecnología, en lo que es capacitación, en lo que es formas de procesos de producción, técnicas de proceso de producción, es otra cosa, pero también se está ganando ahí. Pues, todo lo que hagan, ese va a ser el sentido del jefe, de lo que quieren ellos que tú hagas. ¿Para qué? Para que justifiques tu estadía en planta. Si no, ¿cómo? Cuando tú entras y te diga, por ejemplo, ya me vas a hacer el cálculo de costos de fabricación de esta pieza acá en planta. Cuando te dicen eso, el jefe ya sabe cuánto cuesta, ya sabe cuáles son los procesos, él ya sabe. Pero, pero tú como eres nuevo o eres nueva, tú estás viendo estás observando con otra visión tu planta. No es lo mismo que tú ves la planta recién nuevo a que un trabajador ve la planta ya hace 20 años. No es lo mismo. Tú estás entrando con otras ideas, tienes otra gama de conocimientos. Lo que tú estás viendo que hay que cambiar eso, algún tipo de proceso, procedimiento o paso del proceso de fabricación, tal vez muchos lo han visto, pero no lo han tenido conveniente o no saben cómo hacerlo. Pero tú ya sabes. Eso es lo que hay que aprovechar. Como nuevos, ya somos muy suspicaces en el sentido, muy detallistas y observamos todo lo que hay.
Pero cuando ya tienes bastante tiempo en la planta, en la empresa, ya te parece rutinario, ya no, no, ¿para qué voy a cambiar? Es así, siempre he trabajado. Pero una visión nueva, un ingeniero nuevo tiene otro tipo de enfoque, digamos. Y eso es lo que se tiene que aprovechar en la planta si yo soy el ingeniero de planta. ¿Se dan cuenta? Eso yo les digo siempre, les he dicho a ustedes y a otros alumnos de otras secciones, ustedes tienen que entrar a la planta con como se dice, una cantidad de conocimiento que han adquirido en la universidad. La universidad no les va a dar todo, pero sí les va a dar las pautas. Por ejemplo, si ahora vamos a hablar de producción más limpia y se van a acordar ustedes cómo solucionó un problema un cierto empresario, tal vez por ahí está el camino. Eso ya es trabajo real. En ese sentido, en estos cursos, ¿ya? Hemos hablado bastante, por ejemplo, de lo que es automatización y todo, ¿no? Ahora ya vienen los equipos con todo su panel de automatización y todo completo, como se dice, equipo de llave en mano. No tienen nada que hacer, simplemente operar ahí tu interfaz con tu software y listo. Pero tienes que saber, pues tienes que saber cuál es el fundamento. No tienes que saber por qué se usa de esta manera, qué se hace, cuáles son los componentes, esto para qué sirve. Lógico, más fácil. Entonces, véanlo así, esta parte de producción más limpia. Por supuesto que tenemos que aprender algunos conceptos, ¿no? Algunos conceptos. Y sobre producción más limpia hay bastante información. Me da pena decirlo, pero en mi facultad, en nuestra facultad, también debería de haber una oficina de producción más limpia, un área de producción más limpia. No es otra cosa que es innovación. Otros le llaman, lo llaman, pero no es producción más limpia, le llaman calidad, oficina de calidad. Pero producción más limpia es más amplia. Y ahora vamos a ver, ¿ya? Cualquier cosita que no entienda, cualquier cosita que no entienda, me lo dice. Me dicen, ¿sabe qué, ingeniero? Esto es lo que usted ha explicado, no lo entiendo. Ingeniero, lo que usted me está diciendo no es así, porque yo en la empresa he hecho esto. Bien, hay que escuchar. Efectivamente, puede ser. Nadie es conocedor de la verdad. Todo se mueve en función a muchos factores que se mueven a nuestro alrededor. Lo que yo estoy haciendo algo por acá no te va a servir para que hagas por acá, por otro lado. Cada uno tiene su particularidad muy especial y uno tiene que estar con bastante conocimiento sobre esa particularidad para poder cambiar. ¿Y cómo vas a conocer eso? Trabajando en planta, viendo tu proceso, viendo tus productos, también observando qué otros productos puedes sacar tu planta. ¿Y por qué no? Si conocemos todo. Tenemos maquinaria, tenemos equipos que pueden hacer eso. Esa es la chamba que tenemos que ver nosotros. ¿Ya? Bueno, este PDF dice, ¿de dónde es esto? De Uruguay, yo creo. San Salvador de Jujuy, dice. Argentina parece que es, ¿no? Programa Federal de Producción Más Limpia, ya. Producción más limpia. Entonces, con todo lo que hemos hablado, vamos a empezar, ¿ya? Por favor, atiendan que voy a preguntar algunos conceptitos. Ahí. Empezamos. Hay una pregunta, pues así como ustedes al inicio, cuando he empezado a hablar, me habrán dicho, ¿no? O se habrán preguntado, ¿no? ¿Y de qué trata la P más L? ¿De qué trata? ¿Mm? Ahí está, ¿ves? Producción más limpia es procesos, productos y servicios. Acuérdense que una empresa industrial manufacturera entrega productos manufacturados. Una empresa de servicio te entrega servicio, ¿no? Entonces, también cada uno, ese servicio y este producto terminado, tiene todo un proceso productivo, ¿sí o no?
Entonces, ahí va, por ahí vamos. Entonces, ¿qué es lo que hace la producción más limpia? Primero dice, mejorar la eficiencia, reducir riesgos para la salud humana y para el ambiente. ¿Eh? Toma al ser humano como un ente principal de transformación, o debe de ser actualmente y siempre ha sido así, aunque muchos no han entendido este concepto, que es el ser humano. Antes, digamos hace 20, 30, 40, 50 años, no interesa el ser humano. Usted me tiene, la empresa produce esto y tiene que producir y punto. Se enferma alguien, se muere, se enferma, lo sacan, entra otro. Sí, sí. No interesa, a el empresario le interesa su producto. Y ahora eso tiene que cambiar, ha cambiado radicalmente. Pero el bienestar del ser humano, darle todas las herramientas al ser humano, a la persona, al técnico en la planta, en la empresa, para que produzca como debe de ser. Entonces, hay que reducir los riesgos. ¿Eh? ¿Y cómo también se reducen los riesgos al ambiente? Entonces, pues la producción más limpia es una estrategia ambiental preventiva a través del ahorro de materiales, de materias primas, a través del ahorro de agua y energía. Es lo que más se gasta, agua y energía. De la eliminación de insumos peligrosos. Ya les dije, insumos son los componentes que se utilizan para fabricar un producto final. Insumos peligrosos. Por ejemplo, antes, no sé si les he comentado, sí les he comentado, para fundir, el operario, el técnico de fundición tenía que usar todos sus implementos para que se proteja para entrar a la colada, ¿no? Pero antes se hacían con un material que era asbesto. Y efectivamente el asbesto, pues le cayó digamos, una gota grande del hierro incandescente, no pasaba nada, le protegía. Y se trabajaba con guantes de asbesto, mandiles de asbesto, escarpines de asbesto. ¿Eh? Pero después se dieron cuenta, no es que se dieron cuenta, ya sabían, sino que la corriente fue más fuerte al decir que el asbesto produce cáncer. El asbesto siempre ha producido cáncer, pero primaba, como le decía, qué interés eso que trabajen ahí, punto. Pero ya desde que esa noticia que el asbesto es cancerígeno, los mismos gobiernos, los mismos países se quitaron de su producción para producir, por decir, mandiles de asbesto para fundición. Ya no, está prohibido. Entonces se busca otros materiales que lo reemplacen, ¿no? Entonces se busca la reducción de la toxicidad, que no lo enferme al trabajador. ¿Eh? Por eso dice ahí también, pues a través de producción más limpia, estamos hablando del ahorro de materias primas, de agua, energía, la eliminación de insumos peligrosos y de la reducción de la cantidad y toxicidad de las emisiones y residuos en la fuente. ¿Mm? Entonces, mire a dónde nos está llevando ya esto de producción más limpia. Son otros conceptos que nosotros tal vez poco lo hemos visto de refilón, superficialmente lo hemos visto en todos los procesos, porque pocos son los que hablan del ser humano, ¿no? Pocos hablan de que tenemos que cuidar nuestro elemento humano en la empresa. Vamos a adentrarnos ahora por acá. Producción más limpia. La estrategia ambiental preventiva. Miren, inicialmente, ¿cómo era? Esta es la empresa, acá en la figura de la izquierda, por ejemplo. Una empresa que bota emisiones, desagües, ¿no? No les interesa el problema,
y van esparciendo o dispersando la contaminación. ¿Eh? ¿Me dan cuenta? Así era antes. No les interesaba. Y la emisión de humos, igualito. Después se pasa a otra etapa donde se habla final de tubo. Final del tubo. ¿Qué quiere decir? Que aquí se trabaja en esta parte donde va a salir el desagüe. Se trata de controlar la contaminación acá. De igual manera, está trabajándose acá para evitar la contaminación de los humos, por ejemplo, de las chimeneas. ¿Eh? También es un logro hacer ese tipo de procesos. Pero después viene pues lo que es la producción más limpia. La producción más limpia ya previene internamente en el proceso la contaminación. ¿Cómo lo hace? Ya lo vamos a ver cómo lo hace. Entonces son etapas sobre lo que es estrategia ambiental preventiva. ¿Se ha entendido eso? ¿Me ha entendido? Mireita, ¿se ha entendido? Sí, profesor, todo claro. Muy bien, vamos a seguir, ¿ya? Ahí está. Producción más limpia. La producción más limpia pone especial énfasis en el cambio de actitud. Ahí está, ¿ve? Para tener el cambio de actitud no se requiere dinero, no se requiere inversión, es actitud del ser humano, actitud del trabajador. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, en este ejemplo? Miren allí. Abordaje convencional. O sea, ¿qué es lo que se dice pues normalmente, no? Residuo es producido. Tienes residuos. ¿Qué debo hacer con él? Dice, ¿qué debo hacer con él? Eso es lo que sí, normalmente se pregunta. Y cuando ya tienes concepto de producción más limpia, ¿cómo vas a reaccionar a ese residuo? Dice, residuo es producido. Lo primero que tiene que hacer es, ¿de dónde viene? ¿Mm? ¿Se dan cuenta esos dos aspectos muy importantes en lo que es la explicación de un problema de una manera normal, convencional, a otro que tiene pues concepto de producción más limpia? ¿Y eso qué se llama? ¿Qué es? Es cambio de actitud. Pues. Hay un problema, ese problema, ahora ¿cómo resuelve el problema? Tú lo dirás, pero hay otro que va a reaccionar de esta manera. ¿Qué problema es eso? ¿Dónde se ha producido el problema? ¿Dónde es? Vamos a ver. Dos formas diferentes de observar eso, de analizar. Entonces, pues, producción más limpia no es otra cosa que cambio de actitud. Cambio de actitud. Vamos a ver. Entonces, característica, dice, producción convencional y producción más limpia. Producción convencional, procesos no orientados a reducir la generación de residuos. No considera subproductos. Eso es en la producción convencional. Producción más limpia, cuando dicen procesos no orientados a reducir la generación de residuos, son procesos orientados para reducir la generación de residuos, generando ahorros. No considera subproductos. Maximización en el uso de subproductos y de la eficiencia productiva. Un ejemplo burdo, tal vez, cuando nosotros hacemos fundición, como hemos visto, van a quedar residuos. Eso no se bota, eso nuevamente se puede meter a la olla, ¿no? Y hacer, continuar haciendo fundición. ¿En cuenta es lo que dicen? ¿Cuál es el resultado de una producción convencional? Altas inversiones en tecnologías de final de tubo. Final de tubo cuando se empieza a ver ya a las finales, ¿no? Quiere cambiar.
Cuando trabajamos en P+L, ahorros a través de reducción en tecnologías de control de contaminantes y la reducción en el tratamiento, transporte y disposición de residuos. ¿Ah? Eso es actitud, eso es ordenamiento, eso es conocimiento también de ese proceso. Porque ¿cómo hago una reducción en tecnologías de control de contaminantes? Tengo que conocer qué es eso, ¿no? Y la reducción en tratamiento, transporte y disposición de residuos. En producción convencional dice altos costos de tratamiento, ahí está, y disposición final de residuos. Y en P+L, impacto mínimo al ambiente con incremento en la productividad. Miren esos cambios, ¿eh? O sea, lo que es producción convencional es lo que siempre se ha trabajado. Ustedes con otro tipo de mentalidad tienen que estar pensando ya en esto, el proceso, ¿no? Entonces, producción más limpia, ¿cómo va? En procesos. Ahorro de materia prima, agua, energía, eliminación de materias primas tóxicas, reducción en la cantidad de emisiones. Y en los productos, eficiencia de las materias primas, reducción de los impactos en la disposición final del producto. Se analiza el ciclo de vida del producto. Otro tema que también ya posiblemente lo van a ver o ya lo han visto sobre lo que es el ciclo de vida de un producto. Y en los servicios, eficiencia en el uso de recursos, reducción de desechos. Tiene que ver con el diseño como en la prestación del servicio. ¿Me cuentan? Bien, entonces vamos por acá. Reducción de la contaminación. Miren cómo es. Acá tenemos una pirámide invertida donde dice prevención de la contaminación y eficiencia energética, ¿no? Tiene que haber inversión acá. Reciclaje, reuso, recuperación, las 3 R's. Reducir costos, que incrementa utilidades. Tratamiento y disposición final, lo que se gasta. Incrementa costos y no genera utilidades acá. ¿Ah? Pequeña y grande. Producción más limpia reduce la generación de residuos en su fuente de origen y minimiza su cantidad y peligrosidad. Aumenta la eficiencia en el manejo de los residuos. Manejo de residuos al final del proceso. Reduce o minimiza el impacto ambiental. Se aplica correctamente. Entonces, pues tiene que ver bastante con lo que es contaminación, ¿no? Esa es producción más limpia. O mapa de camino, dice acá. Protección ambiental preventiva, con la minimización de residuos y reuso de residuos. Nivel 1, nivel 2, reducción de la fuente, reciclaje, modificación del producto, modificación del proceso, la reducción de la fuente. Buenas prácticas, selección de nuevos materiales, nuevas tecnologías. ¿Eh? Nuevas prácticas, acciones para llevar una gestión ambiental correcta. Selección de nuevos materiales, hay sustitución de materiales. Nuevas tecnologías, equipamiento, instalaciones, características del proceso. ¿Eh? Estos los residuos reuso tenemos de nivel 3 que le llaman acá, ¿no? Reciclaje externo y ciclo biógeno. Bien, entonces, en el nivel 1 tenemos la reducción en el origen, como debe ser. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí entonces? Tal vez hacer cambios en el proceso, o tal vez cambios en los productos, ¿no? Cambio de proceso significa pues mejoramiento en la gestión y práctica de operación. Sustitución de materias primas e insumos contaminantes.
cambios tecnológicos, tecnologías limpias, diseño con menor impacto ambiental. El cambio en los productos, tenemos lo que es el incremento de la vida del producto. Creo que eso también hemos conversado sobre lo que es la vida de un producto, ¿no? ¿Recuerdan? Ya. Reuso y reciclaje. Es el nivel 2. Recuperación y reuso dentro del proceso de producción. Y el nivel 3, reciclaje fuera del proceso vía terceros. Pretratamiento y tratamiento, disposición, destrucción y remediación. Esos son los niveles que se te dan, pues generalmente, ¿no? Y hay que hablarlos. Ejemplo de los distintos niveles de la producción más limpia. Ahí vamos a ver. Primero, esto todavía no. Vamos a poner otro PPT para que nos clarifique un poco más. ¿Ya? Aquí está. Después vamos a ver los ejemplos, por supuesto. Ahorita estamos en estos conceptos. ¿Qué tenemos acá? Prevenir es mejor que curar, claro. Miren la contaminación. Ustedes saben que en Europa hay ciudades que son altamente contaminadas. Por ejemplo, en la China, Beijing, yo creo, es una de las más contaminadas del mundo, ¿no? No les interesa, pues, por palabras, eso del cambio de cuidar la naturaleza, evitar la contaminación ambiental, puro palabras. Ellos son los que más contaminan, ¿no? Ajá, esto es, por ejemplo, interesante. Los antecedentes. Ustedes cuando van a analizar algún problema, lo que tienen que averiguar es cómo funciona, cómo ha funcionado siempre, ¿sí o no? ¿Ah? Claro, a eso se llama antecedentes. Si este ha funcionado así hasta el día de hoy, ahora tú con el cambio que le vas a hacer va a funcionar de otra manera. Has trabajado entonces en función a los antecedentes. Ya, por ejemplo, lo que es producción más limpia, ya se empezó a hablar desde el año 1970. Primera conferencia sobre el medio ambiente, ya se empezó a hablar sobre el medio ambiente. En esa época nadie creía, todos contaminaban, pues. Ahora no. Dice, en Estocolmo, Suecia, se presenta la relación existente de ese entonces entre la industria y el medio ambiente. En 1992, la Cumbre de la Tierra, Agenda 21, Río de Janeiro, sobre el medio ambiente. Se definió conjuntamente cómo lograr un desarrollo sostenible desde el punto de vista social, económico y ambiental. En el año 2000, la Declaración del Milenio, 2002, Johannesburgo, de Río, más 10. 10 son los 10 países no más poderosos de la Tierra. Bien, entonces ya se empezó a hablar básicamente del medio ambiente. ¿Cómo es el que se está contaminando? ¿Por qué se está contaminando? Si hablamos a nivel industrial sobre lo que es el medio ambiente, son las malas prácticas pues, de procesos de industrialización, no, de procesos de producción, malas prácticas. Eso sí es culpable. ¿Ya? Entonces vamos a ver acá lo que hemos visto. Las estrategias ambientales pasivas. ¿Cómo se empezó? ¿Te acuerdas que hablamos en antes? A ver, no, bonito. Diluir y dispersar. Dilución. Descarga de contaminantes directamente al ambiente. ¿Eh? Antecedentes. Dijimos, este es
el intermedio, la estrategia ambiental reactiva, reacciona a un producto, perdón, reacciona a un problema al final del tubo, al extremo del tubo. Como podemos ver acá. Miren, acá está la emisión de los afluentes, que está ahí, pero acá reacciona. El humo está acá, acá también reacciona. Soluciones. Tratamiento, soluciones de final de tubo, usadas al final de los procesos, tratamiento, disposición. ¿Ve? Y las estrategias ambientales reactivas hablan del reciclaje in situ, dentro se trabaja todo, dentro. Entonces, sobre lo que es producción más limpia, es preventiva, minimiza problemas ambientales. ¿No? Sobre la Agenda 21 y la producción más limpia. La Agenda 21 es como una resolución que sacan los países más poderosos, ¿no? Dice que esta contiene políticas y programas para alcanzar un balance sostenible entre el consumo, la población y la capacidad de la tierra para sostener la vida. ¿Eh? En la Agenda 21 se le da prioridad a la implementación de producción más limpia, con el fin último de alcanzar un desarrollo sostenible. Ya en la Agenda 21 se empieza a hablar de producción limpia. ¿Mm? ¿Cuál es el concepto de desarrollo sostenible? Veamos. Miren, estos son los años 1121. El concepto del desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades actuales de las personas sin comprometer la capacidad de futuras generaciones para satisfacerlas. Tenemos acá el aumento de la población en cuanto a lo que son los recursos naturales. 2100. Por ejemplo, para el año 2050, la población mundial estará de 6 a 10 millones de habitantes. Miles de millones. Más todavía, ¿no? La China no tiene 10.000 millones. Entonces, igualito que hemos visto en la otra presentación, ¿de qué se trata esto? Esto, relacionar industria, medio ambiente y sociedad involucrados. Concepto. Esto es lo que no hay en otro no, ¿se acuerdan? Este es un concepto del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Define producción más limpia como la aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva e integrada en los procesos productivos, la producción, mejor dicho, los productos y los servicios para reducir los riesgos relevantes a los humanos y al medio ambiente. Entonces, pues, en resumen, producción más limpia es estrategia, ¿no? Estrategia ambiental. ¿Sabe? Es permanente a través del mejoramiento continuo, sistemática, integrada, preventivo en lo que son procesos, productos y servicios, incremento de eficiencia, reducir los riesgos. Por lo tanto, reducen el impacto ambiental. Hasta acá nomás. Por ejemplo, esto ya es ejemplo ya. En el caso de los procesos productivos, se orienta hacia la conservación de materias primas y energía, la eliminación de materias primas tóxicas y la reducción de la cantidad
y toxicidad de todas las emisiones contaminantes y los desechos. En el caso de los productos, se orienta hacia la reducción de los impactos negativos que acompañan el ciclo de vida del producto, desde la extracción de materias primas hasta la disposición final. ¿Eh? Esta es una presentación por lo menos. Concepto de producción más limpia, por ejemplo, en los servicios estos son de los grifos, ¿no? En los servicios se orienta hacia la incorporación de la dimensión ambiental, tanto en el diseño como en la prestación de los mismos. ¿Cuáles son los beneficios? Que eso es lo que nos interesa y eso es lo que nos va a preguntar. Cualquier inversión, la decisión de invertir en producción más limpia depende de la relación costo-beneficio. En la práctica, frente a las restricciones de capital de inversión, se opta más por la adopción de estrategias ambientales correctivas, o sea, tratamiento al final del proceso, que estrategias preventivas, como es el caso de la producción más limpia. Sin embargo, al comparar los cambios que se generan en la estructura de costos totales, los cambios que se generan en la estructura de costos totales, cuando se decide invertir en producción más limpia y cuando no. ¿Cuándo se decide invertir en producción más limpia y cuándo no? Se tiene que, con el tiempo, los costos disminuyen significativamente debido a los beneficios generados a partir del aumento de la eficiencia de los procesos, los ahorros en el consumo de materia prima y energía, y la disminución de residuos y emisiones contaminantes. Realmente, esos son los beneficios principales. Son beneficios, ¿no? Miren, ahí está, ¿eh? Gráfico, costo y beneficios de producción más limpia. Es el tiempo, es inversión, ¿no? Que se va a dar. Acá hay una inversión y todo lo que va a ahorrar. Producción más limpia y este va a ser sin producción más limpia. Este es el rango de lo que se va a ahorrar, ¿no? Ya. Entonces, pues viendo eso, ¿qué me motiva a adoptar producción más limpia? ¿Por qué tengo que hacer producción más limpia? ¿Por qué tengo que adoptar producción más limpia? Entonces, aquí dice, desde la perspectiva de garantizar el desarrollo sostenible y enfrentar los nuevos retos de la competitividad empresarial, la gestión ambiental se considera como una fuente de oportunidades y no como un obstáculo. Dentro de esta, adoptar producción más limpia resulta una alternativa viable para el logro de estos objetivos. Adicionalmente, existen otras motivaciones que se presentan a continuación. Vamos a ver. Convicción, que es una estrategia encaminada al desarrollo sostenible. Ya lo hemos visto, ¿no? ¿Mejora la competitividad? Claro que sí, mejora. Garantía de continuidad de la actividad productiva. Recuerden que hablamos de evolución de los productos, la generación de productos nuevos, ¿verdad? Garantía de continuidad de la actividad productiva. Mejora la eficiencia en los procesos productivos, en los productos y en los servicios, ¿no? Ayuda a cumplir la normatividad ambiental. Acuérdense que existen normas. Es base fundamental para garantizar el mejoramiento continuo de la gestión ambiental.
ayuda a mejorar la imagen pública, previene conflictos por la aplicación de instrumentos jurídicos, previene conflictos por la aplicación de instrumentos jurídicos, por ejemplo, la tutela. Disminuye las inversiones en sistemas de control al final del proceso. Esta es una actividad que hay que... Un mapa conceptual con los conceptos de producción manual. No se puede hacer. Ustedes lo pueden hacer esto. Bien, hasta acá. Pregunta. ¿Han entendido lo que hemos hablado? ¿Saben a qué nos hemos referido? ¿Mm? ¿Qué dice Suriel? Sí, profe. Es más ético, ¿no? No te escucho bien, Uriel. ¿Me escucha, profesor? Ahora sí. ¿Qué decías? No, que es más ético, digo, una producción limpia. Pero Claro, la empresa igual, las empresas igual no hacen caso, digo, ¿no? claro. Eso, para aplicar esto, el compromiso tiene que ser principalmente de los directores de la empresa. Ellos son los primeros que tienen que estar comprometidos con producción más limpia. ¿Para qué y por qué? Porque ellos son los que van a invertir. Ellos son los que van a ayudar a desarrollar los cambios en la empresa. ¿Te das cuenta? Si ellos están comprometidos, todos se comprometen. Pero si hay un gerente que nada, está perdiendo tiempo, alguien le escucha, se fregó y a nadie les hace caso. Así es. ¿Ya? Bien, entonces vamos a ver aplicaciones. Acá hay varias aplicaciones. Ratito. Ya sabemos de qué se trata. Ejemplo 1. Modificación del proceso, dice. ¿Cómo se modifica un proceso? Simple y llanamente aplicando las buenas prácticas. ¿Y qué son las buenas Profesor, prácticas? Sí, profesor dime. está compartiendo todavía la PPT. Ah, ya, no voy a compartir, ¿no? Ya, No se ve ahorita. Ahora, ¿qué dice ahí, Uriel? ¿Qué dice? A ver, lee. Muchas gracias. ¿Qué dice? Pues lee para saber, pues. Muchas gracias. Ahora sí. Muchas gracias, dice. Y ahora dice Oh, modificación del proceso, buenas prácticas. ya, está bien, está bien. Ahí, Entonces, entonces vamos a hacer esto. Espérate, vamos por acá. Ahora, y ahora sí, ejemplo 1. correcto, gracias, gracias. Ya, profesor. Entonces vamos a ver una aplicación, ¿ya? Un ejemplo. Modificación del proceso, dice. ¿Qué va a modificar? Simplemente con las buenas prácticas. ¿Qué son las buenas prácticas? Entre comillas, saber trabajar bien, pues, ¿no? A ver qué significa. Buenas prácticas. En la unidad de producción de una empresa avícola, ustedes se imaginan una empresa avícola, ¿por dónde estaría el problema ahí antes de leer todo? En el beneficio de las aves, ¿no? Matar las aves. ¿Han visto ustedes cómo matan a las aves? Le cortan el cuello, le ponen un embudo, cae la sangre, meten al agua hervida, lo pelan, todo ese proceso. Dice, en la unidad de producción de una empresa apícola, en el proceso de desplume de las aves, ahí está, ya ve, desplume. ¿Dónde se hace el desplume? Después de beneficiarlo, se le coloca un agua hervida, de ahí se le saca las plumas que caen, se imaginan, ¿no? Se colocan las plumas en recipientes, pero parte se deposita en el suelo. Voy a leer nuevamente. En la unidad de producción de una
empresa avícola en el proceso de desplume de aves, dice, se colocan las plumas en recipientes, pero parte se deposita en el suelo. Ustedes han visto cómo lo despluman, ¿no? Su piso, se imaginan cómo es. Al finalizar el día, se utiliza gran cantidad de agua para el lavado de los pisos, que se desemboca en canaletas y se vuelca a una planta de tratamiento. Eso es lo que está ahí. Así se trabaja, así trabaja. ¿Y cómo va la mejora? Miren, sencillito. A efectos de reducir la contaminación, antes del lavado, se realiza limpieza en seco, eliminando las plumas del piso. Y de simple. A efectos de reducir la contaminación, antes del lavado, se realiza la limpieza en seco, eliminando las plumas del piso. ¿Ya? Miren lo que dice allí. Observen, analicen. Simplemente ya no pelo las aves como quien dice a la loca. Se lo ponen al pollo ahí. ¡Pum! No, ya, bonito. A su sitio. Y ensuciar el piso. ¿Sí o no? Y de esa manera, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Ya no vamos a utilizar agua, pues. ¿No? Lo que está en el suelo para baldear todo. Gran cantidad de agua que se utiliza, ¿no? Miren, esa es solamente buenas prácticas. Estás mejorando. ¿Ya? Esa es producción más limpia. Por eso tenemos que tener el concepto, tenemos que tener la idea de lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Y los problemas son así como esos, simples. Pero tú entras a ver ese problema con otro tipo de visión. Mejorar. ¿Sí o no? Vamos a ver otro. Además de haberle dicho eso al operario que haga, dice, se capacitará al personal, concientizándolo en el uso racional del agua y en las actividades de limpieza de la fábrica y su importancia como medida de disminución del consumo de agua. Ah, eso va acompañado a una capacitación. Acá no hay de que no me gusta, yo siempre voy a trabajar. No. En la empresa te dice, oye, tú trabajas como debe ser y para eso está la capacitación. No quieres hacer caso, está sobrando. Chao. Punto. Tienen que someterse a eso, a trabajar en ese sentido. ¿Se dan cuenta? Acá hay un ejemplo 2. Miren, simple. ¿Se acuerdan que hablamos de la sustitución de insumos? ¿Se acuerdan que hablamos de las BES, todas esas cosas? Dice ahí, consiste en reemplazar un material y o energético o energía, ¿no? Utilizado en un proceso por otro material y o energético que genere menor cantidad de residuos y o que su uso sea no peligroso o menos peligroso. Más bonito se lee así de. Consiste en reemplazar un material energético, utilizado en el proceso por otro material energético, que genere menor cantidad de residuos, que su uso sea no peligroso o menos peligroso. O sea, cambiar de emisión de energía, pues, ¿no? Ejemplos. ¿Qué hago? Sustitución del tipo de combustible. Ajá. Por ejemplo, diésel por gas natural. Sustitución de pintura en base a solventes por pintura en base a agua. Y efectivamente una época, un tiempo,
Nos llamaron a nosotros cuando ya estaba allá afuera la empresa, y una empresa textil. Tenían un problema. En las empresas textiles, por ejemplo, donde confeccionan polos, hacen un grabado, ¿no? Como el que tengo acá, por ejemplo. Si me ven, ¿no? Así, como este. Estampado se llama. Y tienen como una especie de un tambor grande. Y ahí ponen pues 6, 7, 8, 10 polos, ponen ahí. Y según va girando el tambor, está grabando, pues. ¿Ya? Pero el problema de ellos era que esa máquina era eléctrica. Y su consumo de energía eléctrica era muy alto. Una vez hecho el análisis, se convino cambiar la energía eléctrica por gas natural, que también va a generar energía eléctrica. Y pues, pero para hacer ese cambio, pues se requiere una serie de elementos, ¿no? Una serie de elementos para que ese sistema eléctrico se convierta en un sistema a gas natural. Son insumos, son elementos, componentes, por ejemplo, la boquilla de emisión de los gases, el tanque, dónde debe estar, cuál es la presión, todos esos detalles. Y se hizo, ¿eh? Por decir, si antes gastaba 100 soles mensuales en consumo de energía eléctrica, ahora gasta 20 soles. Digamos 10 soles, y en gas gasta 20 soles, 30 soles. Un ahorro total, ¿de cuánto? Por ejemplo, es una forma de mejorar. ¿Dan cuenta? ¿A quién beneficia? ¿Han entendido eso? De sustitución de insumos. ¿Sí? Ah, a ver, Juan, ¿por qué no prendes tu cámara? Paulo, tú tampoco. Rosario, ¿por qué no prenden su cámara? ¿Ah? Quiero ver si están, pues. En esta parte, en el ejemplo número 2, ¿me ha entendido? Rosario, señorita Rosario, ¿me ha entendido lo que hay que hacer ahí? ¿Cuál es el beneficio? ¿Sí o no? O te explico nuevamente. ¿Mm? Profesor, no le escucho muy bien entrecortado porque mi internet estoy compartiendo datos del celular. ¿Podría repetir lo que me estaba diciendo? Pregunto, ¿estás leyendo lo que dice ahí, ejemplo número 2? Sí, sustitución de insumos. Ya, ok. También has escuchado lo que hemos leído, lo que dice sustitución de insumos consiste en reemplazar un material por otro que no consuma, pues en este caso, más energía de lo que está consumiendo. Sí, profesor. Eso, por ejemplo, la sustitución de insumos es con el afán de disminuir el consumo de energía. Pero con eso no quiere decir que vas a quitar la calidad. Eso no quiere decir que si tú disminuyes te va a salir digamos, un polo de menor calidad. No. ¿Ya? Yo les comentaba con referencia, por ejemplo, a la sustitución del combustible, el diésel, reemplazarlo por el gas natural, en el cual hay bastante ahorro significativo. O sustituir la pintura en base a solventes por pintura en base a agua. También eso es qué tipo de actitud. No es una actitud de, como hemos dicho en antes, buenas prácticas. Claro, buenas prácticas, pero con el conocimiento del proceso que tú estás llevando a cabo. Porque tú conoces el proceso y sabes que puedes reemplazarlo.
Y eso el único que puede hacer es el ingeniero industrial. El ingeniero industrial conoce procesos, porque el ingeniero industrial sabe cómo debe de ser. En cambio, si tú le pones a un ingeniero mecánico, ¿por qué? ¿Mm? ¿En cuenta? Vamos a ver otro ejemplo. Atiendan, por favor. ¿Eh? Por ejemplo, acá, modificación del proceso. Igualito, ustedes han entrado a la planta y han visto cómo funciona, y han visto que tienen una tecnologías obsoletas o un proceso obsoleto, no sé, y proponen algo, nuevas tecnologías. Por ejemplo, dice, una empresa vitivinícola, una empresa que produce vinos, ¿no? En otras palabras, utiliza prensa a tornillo sin fin. Es una tecnología obsoleta para vinos de alta calidad, dado que muele también el orujo y la semilla de la uva, lo cual libera sustancias que alteran el sabor de los vinos, disminuyendo la calidad de los mismos. ¿Mm? Asimismo, consume una importante cantidad de energía eléctrica. ¿Qué es lo que he leído? Lo que he leído son los antecedentes. Es cómo funciona. Que hay que cambiar. Pues estamos leyendo que tiene una tecnología obsoleta. Hay nuevas tecnologías. ¿Cuáles son? Vamos a ver acá. Entonces dice, se propone adquirir una prensa neumática que consiste de un pulmón de goma que se infla en el interior de un cilindro perforado, logrando de este modo un efecto similar al pisado casero. La incorporación de este equipo permitirá una mejora en la calidad del producto y en un ahorro importante de energía. Esa es producción más limpia. Está proponiendo otra tecnología. Por supuesto, con el conocimiento del proceso, pues este ingeniero ya sabe qué prensa neumática es esa, qué características tiene, qué modelos hay, su capacidad de producción, todo conoce. Pero propone que se debe adquirir una prensa neumática que consiste de un pulmón de goma que se infla en el interior de un cilindro perforado, logrando de este modo un efecto similar al pisado casero. La incorporación de este equipo permitirá una mejora en la calidad del producto y un ahorro importante de energía. ¿Eh? ¿Qué es lo que hemos necesitado para hacer ese cambio? Conocimiento y tecnología. Y ustedes conocen tecnología y procesos. Entonces ahí está, pues, esa es producción más limpia. ¿Ah? Digamos, ejemplo 4. Por ejemplo, rediseño de producto en bases. O sea, que me hacen ver su frente nada más y su cabello. ¿Por qué? ¿Ah? Paulo no quiere prender su cámara. Flor tampoco. Juan Campos no lo he visto. A Félix Rosales tampoco. No quieren prender. Está bien. Está bien. Siempre les he dicho prendan su cámara. No me hacen caso. Bueno, pues. Digamos nomás. Pero después no me digan nada. No me digan ni me reclamen nada. Por si acaso. Ya. Las industrias lácteas se caracterizan. Este es otro ejemplo. Las industrias lácteas se caracterizan por elaborar productos muy perecederos, que es necesario proteger con envases para ponerlos en el mercado. La optimización de la proporción peso del envase, peso del producto, permite reducir consumos innecesarios de recursos y energía para su fabricación y reducir la cantidad de envases que quedan en el mercado.
una vez consumido el producto por parte del consumidor. ¿Mm? ¿Entendió? Otro, una empresa de reparación de electrodomésticos utiliza gran cantidad de agua para ir probando la reparación del lavarropa, o sea, la lavadora. Se propone como medida reusar el agua descartada en prueba de lavado, para lo cual se pretende construir un sistema de drenajes y de almacenamiento para reusar el agua. Debe de ser, ¿sí o no? O sea, si quiero yo voy a probar, sigo probando máquinas, pues con la misma agua, con una bomba lo llevo, empiezo a trabajar. El agua recircula. Eso también es producción más limpia. Si ustedes están mejorando ahí, están haciendo que no se gaste más agua de lo que debe ser. ¿Se dan cuenta? ¿Mm? Es lo que le llaman reciclaje interno, ¿no? Y el reciclaje externo, ejemplo número 6, dice, en la unidad de producción de una empresa de productos lácteos, el yogur es producto en tanques de procesos industriales especiales y luego va una línea de llenado. El yogur residual en el tanque del proceso de aproximadamente 2 metros se enjuagaba con agua potable, la cual era conducida a la unidad de tratamiento de aguas residuales. Después de un proyecto de minimización, los contenedores se limpian con un raspador y el material obtenido es usado como alimento animal en una granja porcina. ¿Mejorado? Hay un valor agregado allí. Esa es la chamba que vamos a hacer nosotros. Por eso tenemos que estar bien empapados del proceso que se lleva a cabo esa. Y ustedes se van a dar cuenta si van a cualquier empresa, lo que le va a decir el jefe, el ingeniero, a ver, anda, pasate a la planta, te van a decir. Fíjate qué es lo que hacemos. ¿Quién sabe si te va a tener una semana? Tal vez te vas a aburrir si no sabes lo que tienes que hacer. Lo que tienes que hacer es aprender el proceso. ¿Qué productos están fabricando? ¿Qué productos más se puede fabricar? ¿Cuáles son su materia prima? ¿Cuáles son sus insumos que utilizan? ¿Cuáles son sus líneas de despacho, por ejemplo? Todo eso tienen que ustedes asimilar. Ese es el conocimiento, ese es el know-how que ustedes van a tener de la empresa para poder proponer algo. ¿Me dan cuenta? Por ejemplo, acá el problema era el yogur en los tanques, ¿no? Se enjuagaba con agua potable y ahí se iba a la unidad de tratamiento de residuales. Pero una vez analizada, dice, se limpia los tanques con un raspón, material obtenido es usado como alimento animal en una porcina. De esa manera lo están limpiando ahora, ya no utilizan agua. Eso tienen que saber. Cualquiera no lo hace eso. ¿Sí o no? ¿Mm? Es nivel 3, porque la materia prima no se tira, sino que es usada como alimento animal. Además, se ahorra el agua en la limpieza. Pero hay opciones mucho mejores que pueden ser analizadas. Nosotros analizamos opciones siempre y cuando conozcamos lo que es el proceso. Siempre y cuando conozcamos al producto. ¿Sí o no? Puede que todas las opciones no sean factibles y se pudieran analizar mucho más, pero demuestra la manera de encontrar opciones creativas en producción más limpia. Y es así se trabaja. Tratamiento de residuos, por ejemplo, este es otro ejemplo. Los lodos del tratamiento físico-químico de las aguas residuales de una compañía del galvanoplastía.
Les decía, ¿se acuerdan? De una empresa que hace galvanizado. En este caso, esta empresa hace el electroplatinado. Son recogidos por una firma de eliminación de desechos, dice, todos los lodos. Con un nuevo proceso de secado térmico de los barros de la planta de tratamiento contenido de humedad del lodo se reduce de 50 a 5%. Visto todo eso, analizado eso y muchos otros ejemplos que tal vez están en otra presentación, ¿cuáles son los beneficios? Ya hemos hablado sobre los beneficios. Uno, previene o minimiza la contaminación. Recuperación del costo de la inversión. Disminución de costos de producción. Disminución del costo de tratamiento de efluentes. Disminución del consumo de agua. Disminución del consumo de energía. Disminución del consumo de materia prima. Minimización de generación de residuos. ¿Ah? Son los beneficios. En este contexto, entonces, en este contexto, como estamos hablando, es importante trabajar con quien conoce bien la compañía, ya que este conocimiento especializado es esencial. ¿Quién conoce bien la compañía? ¿Quién conoce bien la planta? El jefe de planta, sus acompañantes, ustedes, los ingenieros industriales. ¿Mm? Por consiguiente, producción más limpia solo tendrá éxito si desde el interior de la empresa se hace el mayor esfuerzo para apoyarla y promoverla. Desde lo más interior de la empresa, ¿quiénes son los dueños? Bueno, los gerentes. Ellos tienen que hacer el esfuerzo de apoyar y promoverla. ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido? ¿Qué dices, Eduardo? Eduardo Vargas. Profesor, me parece bastante interesante que se utilice estos procesos, ¿no? Procesos limpios para mejorar la producción en las empresas. Claro, es estrategia, es estrategia. Pero mira lo que dice allí. Es muy importante trabajar con quien conoce bien la empresa, con quien conoce bien lo que es el proceso, ya que este conocimiento especializado es muy esencial para hacer eso. Cualquiera no lo puede hacer, tiene que conocer, ¿no? Es algo así como yo les comentaba, pues no, sin otra oportunidad, es en cuanto a lo que son los vendedores. A veces ahí en los avisos se necesita vendedores industriales. De preferencia que sean ingenieros industriales, ingenieros mecánicos. Si hay avisos. Porque estos ingenieros, estos profesionales ya conocen estos conceptos que estamos hablando. Y es más fácil tomarse el proceso. Pero en el caso, por ejemplo, de la empresa donde he estado, pues siempre uno adolece de buenos vendedores, buenos vendedores. Estamos hablando de productos industriales, lo que produce la empresa, ¿no? Entonces yo les comentaba, pues le decía que acá, fulano de tal, que era gente que trabajaba en planta, tiene muchos años, tiene experiencia, hay que promoverlo, que pase al área técnica de ventas, al área de ventas técnicas. Pase. ¿Qué es lo que hay que pulir? Tal vez su forma de hablar. ¿Qué es lo que debemos enseñarle más? A ser más hablador, más chamullador. Pero ese personaje conoce todo y tiene más alternativas de dar solución a los clientes. Pero si contratas uno hasta que lo capacites todo, esa es la gran disyuntiva que hay. También va a llegar un momento que tienen que analizar y decidir. Bien,
Bueno, este es un programa, ¿no? De producción más limpia. Recolección de datos. Lo que hablamos de recolección de datos es hacer un análisis tal como está trabajando, ¿no? Los antecedentes, que hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, ahí nosotros tenemos que hacer su diagrama, proceso, diagrama de flujo, diagrama de operaciones. Nosotros sabemos hacer eso, ¿no? En el diagrama de flujo, ver materiales, energía, balance de materiales, lista de verificación. Ustedes saben utilizar, por ejemplo, el MS Project, ¿no? Y así como es, hay otros programas más. Una vez que tienes todo eso que les dije yo, tienes que analizar, tienes que reflexionar, tienes que ver qué es lo que está sucediendo. Y a las finales tiene que ser un diagnóstico. Ahí dice, ¿ve? Reflexión y diagnóstico. Primero la recolección de datos y reflexión y diagnóstico. ¿Dónde y por qué se generan esos riesgos y residuos? Entonces ahí, el conocimiento, vas a identificar la oportunidad de mejora y vas a analizar la viabilidad. ¿Es factible hacer esto? No, cambiar esto. ¿Es factible o no es factible? Tienes que elaborar tu plan de acción, tu proyectito, pues, ¿no? Implementar y hacer su control, continuación, ver la continuidad de ese proceso, ¿sí o no? Es una metodología, estamos viendo allí. Acá ya le hace un análisis de todo lo que estamos hablando en esta parte, ¿no? De lo que hemos hablado acá. Eh, tenemos esto, hacer el análisis del flujo de materiales que te permite ubicar y el proceso, ¿no? En muchos casos se puede identificar oportunidades de mejora, tanto desde el enfoque ambiental como económico. Claro, haciendo tu análisis de tu flujo, de tu diagrama de operaciones, el diagrama de flujo, entradas, procesos y salidas. Materia primas, insumos, agua, mano de obra, energía. Acá se lleva a cabo el proceso, productivos, auxiliares y todo. Salen como productos y son productos, residuos sólidos, fluentes, emisiones, pérdida de energía, etc. Diagrama a nivel macro de la empresa. El diagrama de flujo, hemos visto, LOP, materia prima, etapa 1, 2, 3, etapa N, sale tu producto. Por ejemplo, del café de grano, por ejemplo, café en grano, energía eléctrica, lo muele, queda residuos y sale el café molido y hace la preparación. Pero para la preparación necesitas energía eléctrica, agua, filtro descartable. ¿Y de acá qué vas a sacar? Filtro usado y borra que le llame y te sale el cafecito. Un diagrama de flujo. Diagrama de flujo de materiales anodizado de piezas de aluminio. Aquí está el anodizado, qué bacán. Pregunto, ¿han visto este diagrama en algún momento? No, Anodizado de profe. piezas de aluminio. Con ustedes, ay, no sé si hablé sobre el aluminio. El anodizado no es otra cosa de cubrirle con una capa de óxido de aluminio a los perfiles de aluminio. O sea, los perfiles de aluminio salen de destrucción, por un proceso de destrucción. Aluminio, así a la intemperie, aluminio. Ese aluminio, después de destruirlo, ese perfil de aluminio, después de haber sido destruido, se corta en dos, en piezas de 6 metros, y se lleva al horno para hacer un envejecido. Y de allí se lleva a recubrirlo, lo que se llama el proceso de anodizado.
El proceso de anodizado no es otra cosa que es un proceso de oxidación controlada a los perfiles de aluminio. ¿Qué quiere decir? Que si no tiene esa capa anódica, ese perfil, se va a oxidar, porque en el medio ambiente tenemos oxígeno, y es culpa que todo se oxida. Si hablamos del fierro, peor todavía, ¿no? Entonces, para evitar que se oxida, se le recubre con una capa de alúmina, que es el óxido de aluminio. Y un caso muy sui generis que sucede en el aluminio es que ese óxido de aluminio que se adhiere al perfil de aluminio lo protege de la oxidación. A pesar que lo ha oxidado, ya lo está protegiendo. Ya no se oxida más. Y ese proceso se llama el proceso de anodizado electrolítico. Comprenderán pues que a los perfiles de 6 metros se coloca una tina, se mete a tinas, a diferentes tinas para hacer el proceso de anodizado. Y esas diferentes tinas de proceso es lo que están viendo ustedes allí. Por ejemplo, acá te hace, dice, enganche, abrillantado, ácido catalizado, ácido nítrico, formulado, abrillantado, en emisiones, agua. Mira, por ejemplo, acá hidróxido de sodio, 300 kilos por mes que vas a utilizar acá, en estas tiendas, son tinas. Una vez llevado a cabo el acabado mate, haces un enjuague. El enjuague, este acá, enjuague de estanco, con agua, ácidos, agua, cada tina. Que ahí sale pues como agua recontra contaminada, y eso va a ir al desagüe, cae la multa. Que tiene que hacer es un proceso de recuperación de esa agua. Ahí entra más limpia, pues. Ya no contamina. ¿Me dan cuenta? Uy, Diosito. Pero son 17:53. Tengo 7 minutos. Atentos, por favor, atentos. Sé que somos poquitos, pero de todas maneras tengo que pasar asistencia. ¿Ya? Que es rápido, pues a la hora. Mm, ya. Hemos visto ahí es producción. Eso les va a servir como corolario de todo lo que hemos visto. Yo les voy a colgar esas presentaciones en el aula virtual, ¿ya? Para que lo lean. También vamos a poner la evaluación. Aldave, Álvarez, Caterín, Amao. Presente, profesor. Mireita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ángel Barrera, Christopher Bendezú, Tony Berríos, Nilson Blanco. Presente, profesor. Yamir Bocanegra, Rosario Buitrón. Presente, profesor. Ana Cayata. Presente, profesor. Ya. Juan Oscar Campos. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Aarón Cárdenas. Jonathan Castro. Harold Enciso. Presente, profesor. Walter Fuerte. Verónica Gazo. Noé Wilca. Presente, profesor. Martín Lino. Presente, profesor. Paulo César Martínez. Presente, profesor. Diego Morales. Frank Sobregón. Presente, profesor. Kelvin Pari. Ingrid Paucari. Yanira Pinedo.
Presente, profesor. Yanira Edo. Pari, está presente. ¿Tiene problema con tu audio? Ya. Ingrid Paucari, ¿está? No está. Rodolfo Porras. Presente, Rodolfo. profesor. Ya. Presente, profesor. Fabricio Pozo. Brian Preciado. Presente, profesor. Jesús Quispe. Por el chat, Ya. profesor. Gracias, hija. Ya. Correcto. Eric Rojas. Félix Rosales. Presente, profesor. Ya. Héctor Sánchez. Presente, profesor. Flor Silva. Presente, profesor. Kevin Soto. Presente, profesor. Kendi Tito. Presente, profesor. Eduardo Vargas. Presente, profesor. Daniela Velarde.